Buen día, bienvenidos a su programa Familia con Propósito, donde tocamos temas varios para ayuda de la familia. Quien les saluda, Lady Cerrut. En el programa de hoy tenemos una invitada, la doctora Gemarilis González. Ella es ginecóloga obstetra. Gracias, doctora. Bienvenida a su programa. Buenos días. Gracias. Bueno, vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante para la mujer, la salud de la mujer, que es la menopausia. Yo creo que muchas mujeres están interesadas en este tema, que es de suma importancia para la vida de la mujer cuando llega. La doctora nos va a ampliar más allá cierta edad. Así que vamos a empezar con este tema y que la doctora nos amplíe acerca de lo que es la menopausia, doctora. Claro, la menopausia vamos a definirla como una etapa normal, fisiológica en la vida de la mujer que consiste en la ausencia del periodo menstrual, 12 meses sin el periodo. O sea, es un diagnóstico que uno lo hace retrospectivamente, ya que la función de los ovarios cumplen un rol, que es la producción de estrógenos. A medida que las personas llegamos o vamos aumentando en la edad, que la menopausia puede ser, se puede llegar a la menopausia en un periodo muy variable, 45 a 55 años, teniendo un promedio de 50 años, ya los ovarios dejan de producir esas hormonas y entonces va a haber un deceso de la producción de estrógenos, por lo tanto entonces va a haber una ausencia del periodo por 12 meses. Ese es un diagnóstico que tenemos que hacerlo clínicamente y retrospectivamente. Si una paciente dejó de menstruar, pero pasaron 6 meses y vuelve a menstruar, no se considera que entró en la menopausia. Y la menopausia es, como le expliqué, es una etapa. Sin embargo, el climaterio, que va a abarcar los años antes de la menopausia y en la menopausia, van a aparecer muchos síntomas y signos que muchas veces van a ser muy engorrosos y muy incómodos para la paciente. ¿Cuáles serían esos síntomas que comienzan desde un principio? O sea, de repente las personas dicen, pero me estoy sintiendo así, tengo mucha calor, tengo mucho frío y demás, que es lo que he escuchado sobre esto. También, para tener unos puntos claros, la menopausia naturalmente o fisiológica, como mencioné, ocurre entre los 45 a 55 años, siendo un promedio de 50 a 51 años, que va a depender mucho del estilo de vida de la paciente, porque hay factores que, por ejemplo, que si son fumadoras, la menopausia se puede adelantar 1.5 años. También hay una menopausia precoz, que es esa que aparece antes de los 45 años, y una falla ovárica prematura que aparece antes de los 40 años. Entonces ahí sí obviamente van a haber muchos síntomas que van a depender de cada paciente, como mencioné, de factores de estilo de vida, factores genéticos y todo eso. Y se dice que de cada 10 pacientes que entran en la menopausia, 8 por lo menos van a presentar algún síntoma o signo, como son principalmente lo que se conoce más los síntomas de bochornos, calores, sudoración, sofocos, que alteran mucho lo que es la calidad de vida de la paciente, aparte de otros síntomas o signos que puede tener la paciente, como son principalmente lo que es la resequedad a nivel del área genital, disminución de la libido. Muchas veces va a haber problemas de pérdida de la memoria o falta de concentración, irritabilidad, ansiedad. O sea, realmente hay muchos síntomas que aparecen en esta etapa de la vida de la mujer. Entonces uno va a, obviamente, tiene que ver factores que vamos a ayudarles, ya sea de cambios en el estilo de vida o algún tipo de tratamiento para mejorar la calidad de vida. Porque aquí lo principal en esta etapa es mejorar la calidad de vida, porque como ya las expectativas de vida de la mujer ya se ha aumentado la edad de sobrevivencia hasta los 85 años promedio en nuestros países de Centroamérica y Sudamérica. Entonces prácticamente si entramos a la menopausia a los 50 años, estamos viviendo un tercio de la vida de la mujer, la vamos a pasar en esta etapa. Entonces, pero va a haber muchos cambios que hay que prepararnos o saber que hay tratamiento, porque a veces muchas pacientes piensan que esto es normal, que ya llegué a la menopausia, y no se tratan, y definitivamente hay que tener una buena calidad de vida. Doctora, sabemos que con la edad promedio 45 años, pero ¿cuándo acaba? Ok. Generalmente la menopausia es ausencia del periodo menstrual. ¿Ok? En la etapa del climaterio es antes de la menopausia, que oscila entre los 45, y la menopausia per se, uno habla de senectud cuando ya entra a los 65 años.
Pero la paciente entra en la menopausia, como expliqué, es un diagnóstico retrospectivo cuando tiene 12 meses de ausencia del periodo menstrual. Ahí entramos en la menopausia. Entonces, una paciente que entra en la menopausia, o sea, ya uno lo hace como por historia clínica. Sin embargo, a veces cuando es una menopausia muy temprana, sí podemos apoyarnos con exámenes de laboratorio donde va a haber una caída de los estrógenos y un aumento de unas hormonas que se llaman FSH y LH, que sí nos van a corroborar que la paciente está en una menopausia precoz. ¿Cuál es la importancia de una paciente que dejen de funcionar sus ovarios tan tempranamente, que tienen más riesgos de tener algún problema a nivel de osteoporosis, que es una decalcificación de los huesos, y también una enfermedad cardiovascular? Se dice que las mujeres tenemos un seguro, que es los estrógenos, porque nos dan protección en la etapa fértil. Cuando llegamos ya a la menopausia o a la perimenopausia, va a haber un aumento en el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, que son una de las primeras causas de mortalidad y morbilidad tanto en hombres como mujeres. ¿Qué voy a notar? ¿Qué voy a comenzar a notar al momento que yo como mujer voy a entrar a la menopausia? ¿Qué síntomas? Porque quizás no entran de lleno todos, claro, pero previamente a veces el periodo se va eliminando, ya no son 5 días. Exacto. Vamos a ir viendo, como les expliqué, en la perimenopausia o años antes de que entre realmente la menopausia, los periodos van a alterarse. O vienen muy pocos o vienen muy abundantes. Aparte de esto, la paciente va a tener pérdida de la concentración, se le olvidan las cosas, está muy irritable, entonces a veces los familiares, ya estás con los síntomas de la menopausia, porque hay que entender que los estrógenos, los ovarios producen los estrógenos, ¿verdad? Entonces los estrógenos tienen muchas funciones a nivel del cuerpo. Tenemos receptores de estrógeno a nivel del cerebro, a nivel de la piel. ¿Qué pasa? Cuando uno va en los cambios de vida, la piel se va poniendo más arrugadita, salen las arrugas a nivel genital, hay más resequedad, muchas veces va a haber picazón, escozor, falta de lubricación por la pérdida de los estrógenos en esta área. A nivel cerebral tenemos receptores de estrógeno en un área que se llama hipocampo, que tiene que ver mucho con lo que es la memoria. Por eso que muchas veces cuando estamos en el cambio de vida o tenemos un problema de ya se nos van disminuyendo los estrógenos, entonces vamos a tener estos problemas de la pérdida de la memoria, la falta de concentración, muchas veces hay irritabilidad, también va a haber problemas en el sueño, hay muchas alteraciones en el sueño en esta etapa. Y por supuesto las pacientes cuando vamos llegando a la menopausia, porque también tenemos receptores que tienen que ver a nivel del área del hígado, va a haber un aumento del colesterol y los triglicéridos, problemas del metabolismo del azúcar. O sea, hay una serie de condiciones que nos van a ir llevando hacia esta etapa y que uno entonces tiene que tratar de captarlas para mejorar entonces. Un total cambio, doctora. Exacto. Generalmente hay un 20% de pacientes que no se van a dar cuenta. Sin embargo, hay otras que van a tener síntomas leves y realmente el tratamiento de la terapia de reemplazo hormonal son para esas pacientes que ya tienen síntomas severos. Porque hay muchos debates y hay muchas controversias en cuanto a la terapia de reemplazo hormonal, que si bien es cierto, tiene sus riesgos, pero también tiene beneficios. Entonces, realmente hay que individualizar cada paciente y si hay que darle tratamiento de reemplazo hormonal, si no tiene factores de riesgo, hay que darles. La terapia de reemplazo la han puesto como que no se debe de dar, porque claro, existe un riesgo mínimo de cáncer de mama, un riesgo mínimo de cáncer de endometrio, pero uno sopesa y uno ve factores, en cada paciente uno le explica los beneficios y los riesgos, porque realmente hay factores de riesgo para cáncer de mama, por ejemplo, pacientes que, por decir, una paciente que fume, que tome, también va a tener factores de riesgo cuando tiene una terapia de reemplazo. Sin embargo, todo esto hay que verlo con mucha cautela, porque realmente los estudios actualmente dicen que si uno le puede dar terapia de reemplazo hormonal a una paciente que no tiene factores de riesgo, pero que hay que hacerlo en los primeros 10 años que entró en la menopausia, o en pacientes abajo de 60 años. Sí está indicada la terapia siempre y cuando no tenga factores, por ejemplo, que tenga antecedentes o que estén contraindicados, por ejemplo, una hipertensión no controlada, una paciente con antecedentes de cáncer de mama. O sea, hay que escoger a la paciente, pero sí se puede dar terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué grupo de pacientes está indicada la terapia de reemplazo hormonal? Pacientes que tengan síntomas, estos vasomotores, estos bochornos, estos calores que te afectan tu vida laboral. Hay mucho ausentismo laboral por esto, que te afecta en tu vida familiar.
pacientes que tengan una falla ovárica prematura antes de los 40 años, ya que estas pacientes, como mencioné, tienen más riesgo de entonces desarrollar problemas de osteoporosis, que son la fractura de los huesos más fácilmente, y enfermedades cardiovasculares. Pacientes con síntomas genitorinarios, ya sea por resequedad, lo que es la pérdida de la libido, son pacientes que están indicadas. Eso es lo que le iba a preguntar, porque quizás terapia. muchas mujeres se preguntarán, o sea, voy a entrar a una edad en la cual ya no voy a tener deseo sexual. Exacto. Hay un porcentaje de pacientes que se va a disminuir la libido totalmente porque hay una depresión de los estrógenos. Entonces la paciente totalmente, o sea, ¿qué le damos? Entonces, bueno, ahí uno le dice, bueno, hay que hacer varias cositas porque realmente como tal, para la paciente, para aumentar la libido, sí tenemos algunos tratamientos que pueden ayudar, como es una hormona que se llama tibolona, que es para en estas pacientes que hay mucha resequedad en el área genital, porque si la paciente tiene resequedad en el área genital, le duele, le molesta con las relaciones sexuales, no va a querer tener relaciones sexuales. Entonces sí mejora un poquito esta etapa. También obviamente hay lubricantes, hay hidratantes que uno puede dar en algunas pacientes, igual como la terapia ya sea local. Porque para las pacientes con muchos problemas de resequedad, sí hay tratamientos hidratantes que se dan a nivel del área genital para hidratar y humectar la mucosa, y obviamente lubricantes que se dan en el momento de la relación sexual para mejorar esa calidad en la relación sexual. Pero como síntomas propios no, si no es por la resequedad. No, sí da síntomas. Dentro de los síntomas, porque los síntomas de la menopausia pueden ir a nivel psicosomático, a nivel también genital. O sea, la paciente siente cuando está en el cambio de vida que va a tener resequedad, que va a tener ardor, que va a tener muchas veces las pacientes también, como hay falta de estrógenos en el área vaginal, también genital y en la vejiga. Hay pacientes que tienen muchos problemas de que van muchas veces a la noche al baño, se llama nicturia, o van con mucha frecuencia, o tienen más predisposición a infecciones urinarias por la deficiencia de estrógeno a nivel de la vejiga. Entonces también las paredes de la vagina, uno ve las paredes de la vagina son rugosas, se ponen más lisas, se atrofian, se resecan. O sea, hay factores, síntomas que la paciente va a tener, y clínicamente también nos podemos dar cuenta, obviamente, que la paciente está en esta etapa. Le preguntaba, doctora, si había un final, porque se llega un momento que pasas todos estos síntomas, no sé cuántos años son, 10 años. 10 años más o menos, 7 años, 10 años que puede presentar esos síntomas. O sea, si empezaste a los 45, vas a terminar a los 53 años, por allá, 50. Pero es que va a depender de cada paciente. Por ejemplo, en cuanto al tratamiento para estas pacientes, aparte de la terapia de reemplazo hormonal, hay que mandar a la paciente a tener cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, se sabe que la paciente que hace ejercicios mejora mucho los calores y bochornos. Entonces yo tengo que hacer cambios en el estilo de vida, porque si hay pacientes que no lo hacen, deben hacer, y ya está comprobado que los ejercicios aeróbicos o los ejercicios de estiramiento de liga ayudan a ayudar a la paciente a mejorar los síntomas de calor y bochorno. Tiene que controlar el peso. ¿Qué pasa? A medida que tenemos más edad, el metabolismo se pone más lento, más perezoso, y se aumenta la grasa a nivel central. ¿Ves? Entonces todo esto hace que las hormonas muchas veces se metabolizan a nivel del tejido adiposo, y las pacientes muchas veces van a tener desórdenes hormonales o pueden tener más predisposición, pacientes con sobrepeso, hipertensión o diabetes, a tener problemas de problemas a nivel del endometrio, de cáncer de endometrio. Entonces hay que cambios en el estilo de vida. Hay que recomendar a la paciente que tiene que dejar de fumar, que tiene que dejar las bebidas alcohólicas, que tiene que tener un aporte también de vitamina D y calcio. Es parte fundamental de la paciente. Exacto. Yo en lo personal, cuando voy al doctor, le digo, no, envíeme vitamina. No es que usted no esté en la edad para todavía enviarle. Generalmente siempre le digo a las pacientes y que nosotros tenemos un pico de masa ósea que después de los 30 años comenzamos, como dice, a perder calcio, ¿no? Y a medida que van pasando los años, vamos perdiendo calcio. ¿Y qué pasa? Los estrógenos nos ayudan a fijar calcio. Pero en la edad reproductiva, y una vez que llegamos a la menopausia, no tenemos estrógeno, entonces los huesos se decalcifican. Vamos a tener un porcentaje alto de pacientes que van a sufrir osteopenia, que es una decalcificación de los huesos. Y la osteoporosis es cuando ya tienen más riesgo de fractura, que fácilmente uno está sentado, se cae, se golpea, la paciente se fractura y dice, no, es porque está por esa edad, porque está mayor, y realmente no, realmente es porque tiene una decalcificación de los huesos. Entonces es muy importante que todas las pacientes arriba de los 35 o 40 años siempre tengan una ingesta de calcio con vitamina D,
Y si es arriba de 50 años, los requerimientos de calcio y vitamina D deben de ser más, de 1.200 miligramos de calcio y por lo menos 1.000 unidades de vitamina D, siempre y cuando la paciente no tenga contraindicaciones, por un problema renal o que sufre de estreñimiento. Entonces uno siempre darle vitamina D a la paciente. Vitamina D con calcio. Sí, o sí, depende, si no puede usar calcio porque sufre de estreñimiento, porque tiene alguna situación de cálculos, entonces uno le manda vitamina D también, que ayuda más el aporte de la dieta que tenga la paciente. Una dieta generalmente mediterránea, con muchas verduras, legumbres, frutas, es muy importante porque hay alimentos que sí nos mejoran, que son a base de fitoestrógeno, que son el estrógeno natural, como es la quinoa y la soya, que ayudan a no 100%, pero sí te mejora mucho algunos síntomas de la menopausia. Excelente. Como son los calores y bochornos. Excelente. Entonces, dentro de la menopausia hay una alimentación como tal que se debe y se puede seguir. Claro, para mejorar. Bien importante, igual se lo digo a todos mis pacientes, eliminar el azúcar, las azúcares refinadas, las azúcares deberían de eliminarse porque exactamente como le expliqué, tenemos un metabolismo que se pone más lento, más perezoso, y tenemos una predisposición entonces a aumentar toda la grasa a nivel central. Entonces uno ve que a medida que uno tiene más edad, entonces uno ve que se va poniendo más gordito y esa es la razón. Así mismo es. Así que bueno, seguir todas las indicaciones que nos ha dado la doctora, porque cualquiera pregunta, doctora, y diría, oye, pero ¿hay algo que pare esto? No, claro, ya es algo de la genética femenina y tiene que pasar. Como bien lo decía la doctora al principio, hablaba sobre, esto que se presenta en la mujer en cuanto a el periodo físico, pues que ya el mismo sistema ya reconoce de que ya necesita dar un cambio de vida. Entonces hay que tener todas las cautelas, como bien ya lo mencionó la doctora, acerca de los síntomas, acerca de las molestias que provoca esto, y no ignorarlas, sino ir al ginecólogo a tiempo para poder deshacer alguna consecuencia de enfermedad por la menopausia. No, realmente es muy importante saber que la menopausia no es una enfermedad. Sin embargo, es una etapa que hay que saberla sobrellevar y llevar, porque como les mencioné, vamos a vivir prácticamente la mayor parte de ahorita de las mujeres, tenemos una sobrevida arriba de 80 años, por lo tanto, esta etapa abarca casi un tercio de la vida. Entonces, claro que va a haber muchos síntomas y signos, pero lo importante es que la paciente sepa que hay maneras de ayudarla y sobrellevar todos estos malestares que realmente sí muchas veces en un porcentaje de pacientes van a ser muy engorrosos y que pueden afectar su calidad de vida, su vida laboral, su vida marital, su vida familiar. Entonces, que es importante que sepan que hay tratamiento y que se debe de apoyar entonces en su ginecólogo. Doctora, importante, ¿cómo prepararse para cuando vas a iniciar? Porque bien usted lo mencionó, las vitaminas son importantes. ¿Cómo me preparo para que no yo sienta ese golpe tan fuerte de esto que es una fisiología del cuerpo que tiene que pasar? Pero ¿cómo me preparo? Inicialmente, como mencioné, lo principal es las pacientes que tenemos que tener algún tipo de actividad física. Exacto. Eso es básico y fundamental porque me va a mejorar mucho, no solamente por la parte del cardiovascular, sino también por la parte de que mejora la calidad del sueño de las pacientes cuando uno hace ejercicio. O sea, lo principal es hacer ejercicio, porque en estas pacientes o en las pacientes en la etapa de menopausia va a haber muchos problemas de, como mencioné, de concentración, irritabilidad, ansiedad, depresión, porque todos estos síntomas la llevan muchas veces a un estado de depresión, pero hacer ejercicio, eso te ayuda, te libera endorfinas y te mejora mucho lo que es la calidad del sueño, la parte cardiovascular, la parte física. Entonces lo principal es como tener una rutina de ejercicio, por lo menos 30 minutos de lunes a viernes, tener muchas veces, como mencioné, cambios en la que es la dieta. Comemos muchas veces comemos bien. No es una dieta adecuada, uno habla de la dieta mediterránea, pero generalmente lo que se basa es en alimentos vegetales, frutas, menestras, pero no los carbohidratos simples. ¿A qué se refiere eso? A los azúcares, arroz, pan, harina refinada, eso tratar de eliminarlo, porque eso obviamente, como tenemos el metabolismo lento y comemos mucho carbohidrato, entonces todo eso se va a hacer depósito y se va aumentando entonces la cintura, que es un riesgo cardiovascular, que si las mujeres tenemos la cintura arriba de 85 centímetros es más riesgo cardiovascular, y los hombres cuando son la cintura arriba de 112.
importante. Entonces todo esto es importante, aparte de, como mencioné, el ejercicio, la dieta, si nos vamos preparando, tomar sus vitaminas. Hay muchas pacientes que pasa que cuando entran al cambio de vida sufren de diabetes, hipertensión, problemas de los triglicéridos, del colesterol. Entonces también tener una dieta saludable acompañada de vitaminas que pueden tomar, como mencioné, el calcio, la vitamina D, el omega 3, que es muy importante, que es cardioprotector. También el ácido fólico, que es una vitamina noble, y principalmente eliminar los hábitos como son el fumar y las bebidas alcohólicas, que eso sí afecta mucho y altera y acorta que la menopausia se presente 1 año y medio antes, como mencioné. Wow. Importante todas las recomendaciones que nos ha brindado la doctora para poder, previo, el poder prepararnos, porque nadie sabe cómo viene. He tenido la oportunidad de ver mujeres que le ha atacado muy fuerte y a otras que ni lo han sentido. Exacto, sí. Y como mencioné, también hay pacientes que les afecta mucho en la parte psicosomática o a nivel de depresión, y también hay medicamentos que ayudan. Por ejemplo, si una paciente es hipertensa, mal controlada, es diabética y no puede utilizar terapia de reemplazo hormonal, tenemos medicamentos para los calores bochornos, incluso para la depresión, que uno puede utilizar también. O sea, tenemos varias herramientas donde la paciente le podemos ofrecer para darle un apoyo. Lo que pasa es que muchas pacientes piensan que esto es natural, que esto es normal, que ya llegué a esta etapa, y realmente es una etapa bonita porque ya la mujer está más madura, más segura de sí misma, ya tiene su familia, es más pausada, pero bueno, entonces todo es como un equilibrio y una balanza, ¿no? Así es. Bueno, seguir las recomendaciones. Ya como bien lo acaba de decir la doctora, es una etapa bonita que hay que saberla vivir, y porque también los familiares juegan un papel importante en medio de esta etapa, el poder entender a la mujer. Exacto. Ya sea, como ella bien dice, los momentos de calor, frío, lo que dé, el momento de depresión, los momentos de tensión, tantas cosas que puede pasar la mujer en medio de esta etapa, y hay que saberla entender también. Para todos los hombres que nos escuchan y nos ven, es una etapa bonita. Usted tiene que saber escuchar y poner la atención a su esposa. No le vea como, esta mujer ya está amargada, ya está brava, mira cómo se comporta, mira, ya no tiene ganas de estar conmigo, algo por el estilo. Pero hay que saber también educarse y leer para poder comprender la situación de la mujer en cuanto a esta etapa de su vida. Muchas gracias a la doctora por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Doctora, menciónenos sus redes sociales y dónde se le puede contactar para consultas. Ajá, trabajo en los consultorios América y en redes sociales de doctora María González. Muy bien, usted sígala. Usted necesita cualquier consulta dentro de lo que es la ginecología, puede entonces contactarla. Nosotros llegamos hasta este momento sobre este tema tan importante que es la menopausia. Será hasta la próxima que podamos entonces compartir a través de su programa Familia con Propósito.